Hola, ante las dudas les voy a grabar este pequeño video donde les explico algunos comandos. Voy a hacer este primer ejercicio y voy a hacer la parte central de este otro cuerpo, ¿ya? Como les había explicado anteriormente en clases, el cuerpo uno se parte dibujando por la parte inferior. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener los layers cargados. Entonces aquí están todos los de la clase. Para comenzar voy a ir con el layer de contorno, voy a dibujar los dos círculos inferiores, puedo hacer clic acá arriba o escribirse en el teclado, le doy enter, hago centro, diámetro 34, barra espaciadora, como les he comentado, se vuelve a activar el último comando, hago centro y este es de radio 30. Luego voy a utilizar un layer auxiliar donde desde el centro hacia arriba voy a posicionar, fíjense que se activa esta línea verde, esta proyección de 90, y hacia el lado ahora en este espacio blanco que se activa en la pantalla, voy a escribir los 45, que es lo que aparece en el plano. Desde este nodo hacia acá, entre el centro de las dos circunferencias, hay 20 más. En total tiene que ser 65. Entonces voy a agregar aquí, voy a extender 20. Recuerden cuando se pone un punto rojo, yo puedo extender la línea. Si no mueven el mouse de posición, esto le va a seguir quedando recto, siempre y cuando tengan aquí activado el rastreo de los ángulos. Pueden tener el de 90, 45, 30, dependiendo de lo que les vaya conveniendo. Entonces voy a cambiar de layer auxiliar al de contorno y voy a colocar los círculos. Entonces hago clic cuando diga endpoint, que me está registrando justo el último punto, y acá tengo un radio de 20, barra espaciadora, activa el último comando y diámetro, o pueden hacer clic aquí donde dice diámetro, le doy enter y también es de 20. Ahora al lado contrario tenemos un diámetro de 24, barra espaciadora, clic, diámetro de 54. Ahora vamos a dibujar el círculo que abraza esta figura. Entonces me voy aquí, al comando círculo, busco dos puntos de tangencia y un radio. Busco los dos puntos de tangencia más o menos y anoto el radio. Con el comando trim, desde la versión más o menos 2018, ya no es necesario seleccionar los objetos, sino que se puede aplicar directamente. Entonces ahora, si hago doble clic en el scroll del mouse, esto me encaja la figura en la pantalla. Entonces ahora dos puntos de tangencia y en un radio 32. Borro los excesos y listo. Ahora en el cubo vamos a dejar solamente los puntos de tangencia para que esto me arrastre la tangencia de la línea para poder terminar la figura. Entonces aquí comando trim me va a ahorrar todo el exceso. Recuerden que como existen estas líneas, acá hay un nodo, entonces voy a tener que hacer dos cortes. Si yo tuviera apagado este layer, las líneas desaparecen. Si yo lo activo, vuelven a aparecer. Entonces lo desactivé y ahora faltaría solamente aplicar el achurado. Fíjense que aquí voy a utilizar el ANSI 31. Esto parece como si fuese un gran bloque, pero si yo cambio la escala de esto, ahora sí aparece un espaciamiento mayor entre las líneas. Le doy close. Ah, un detalle.
este está el layer de contorno, tiene que ser layer de texturado. Entonces lo voy a cambiar al layer de texturado y listo. Voy a dibujar los ejes que faltan. Con el comando de línea voy a trazar. Primero vamos a seleccionar aquí que me detecte los distintos elementos de la figura. Dibujo el eje, marco el centro de la figura, lo marco hacia arriba, mismo hacia el otro lado. Recuerden que desde el contorno hacia abajo son más o menos unos 3 milímetros. Entonces, desde el contorno hacia abajo, 3 milímetros. Lo mismo acá. La línea sonado rojo se proyecta hacia el lado, luego en el centro, estos coinciden, y desde el borde, unos 3 milímetros hacia abajo y unos 3 hacia arriba. Y lo que más tenían problemas era el dimensionamiento de este, entonces selecciono centro, centro. Fíjense, dependiendo de dónde vayan moviendo el mouse, es si es que les toma la vertical o esta horizontal y se ponen de inmediato las líneas de proyección. Tenemos entonces ahora de aquí a acá, proyecto. Fíjense que aquí está tapando las líneas de eje, eso no puede ocurrir jamás. Entonces tengo que correr esto para que donde inicia termine la otra. Otra cosa importante, que recordemos que esta línea desde el contorno hacia el lado tiene que tener 10 milímetros, según la norma. Entonces tenemos la figura, vamos a poner la distancia entre estos dos centros. No podría estar acá abajo porque corta la otra línea como lo vimos en clase. Entonces lo pongo ahí temporalmente y ahora lo subo 10 milímetros. Listo. Esta línea, este rayo de la cota, hay que subirla para que no nos ensucie el dibujo. Y este ya estaría listo así de rápido. Entonces el otro dibujo, entonces partimos. Primero voy a cambiar el layer de contorno, un círculo. Y el primero tiene un diámetro de 54. El segundo círculo tiene un diámetro de 68. En el Match Properties copio las propiedades de las líneas, entonces voy a copiar las propiedades de esa línea. Ahora voy a trazar las líneas de eje de una manera conveniente. Voy a hacer zoom aquí, línea de contorno, centro, acá hay un dibujo de un círculo de diámetro 4, entonces tiene un radio 8. Voy a hacer zoom aquí.
Entonces, voy a trazar una línea que la podría trazar perfectamente con nuestro layer auxiliar. Lo vuelvo a encender, selecciono hasta el lado y listo. Ahora con el comando de offset voy a escoger una distancia de 2. Recuerden siempre ir leyendo las indicaciones de los comandos. Voy a copiar las propiedades de la línea. Entonces se me cambia de inmediato el layer. Si hacemos zoom en esta zona, esto está abierto, entonces donde mismo está el trim, está el comando extend, que nos permite extender la línea. Entonces voy a extender esta para que esté en contacto, para así poder aplicar el comando de trim. Entonces voy a apagar este layer auxiliar. Voy a cambiar ahora al layer de trim, o sea, el comando trim. Voy a cortar todos los excesos. Voy a cortar la circunferencia y ya tengo mi figura. Una vez que tengo armada la figura, la voy a seleccionar. Voy donde está el array, selecciono el polar, selecciono el centro y ahora puedo escoger el número de elementos y entre cuántos grados es lo que quiero hacerlo. Si es que nuestro caso era 360 y acá también pueden ponerle el número de filas si es que necesitasen más de una corrida. De repente uno tiene proyectos que necesita de esas opciones. Entonces, fíjense que ahora tenemos, si seleccionamos una, se seleccionan todas porque se crea como un bloque, como un único objeto, a diferencia de los demás elementos. Entonces ahora solo resta aplicar aquí el trim, que va a cortar los bordes y listo. Ya está dibujada la zona central. Voy a dibujar otra opción que quizá ustedes la hicieron. Entonces, diámetro 54, barra espaciadora, busco un ladito, esto se activa de nuevo, diámetro 68. Voy a copiar las propiedades para acá. Voy a seleccionar estas dos líneas, las voy a copiar en honor del tiempo, centro, listo. Entonces, si yo ahora dibujo un círculo, nuevamente, y yo a este círculo le hago el array primero, yo digo ya, da lo mismo si lo hago antes o lo hago después. Selecciono dos elementos, listo. Pero fíjense ahora, ya tengo solo un dibujo con dos elementos, pero ahora voy a tener que hacer todo el detalle, entonces voy a tener que trazar la línea, hago el offset de 2 hacia arriba, hacia abajo, o también si alguno no sabe ocupar el offset, puede haber trazado una línea recta hacia arriba, 2 hasta ahí, y luego le puede haber hecho la simetría de estas dos líneas, a esta con esta. Pero si se fijan ya es mucho más lento que esta otra opción. Entonces vamos a borrar acá. Fíjense que no me deja borrar la circunferencia. Acá se borra todo porque no tengo un nodo. Entonces como no tengo un nodo es porque me falta extender la línea. Y ahora sí voy a poder aplicar el comando trim en esta zona. Pero fíjense que nuevamente acá arriba me aparece un bloqueo que no puedo hacer un corte y eso se debe a que si yo selecciono acá son todas un mismo elemento. AutoCAD los reconoce como un mismo elemento que están unidos. Entonces voy a seleccionar la circunferencia
Fíjense que arriba aparece array sin deseleccionar nada. Me voy a Home y tienen dos opciones. Pinchan aquí y esto en vez de ser una línea se convierte en muchas. O lo escriben en el teclado Explode, tal cual como sale el nombre ahí, le dan Enter. Y fíjense que ahora esto son cuerpos independientes y ahora sí puedo aplicar el comando trim y puedo hacer mi corte. Entonces ahora tendría que hacer un array con todas estas piezas para ahora recién poder aplicar el trim. Entonces, se fijan, esto es mucho más lento que hacerlo de la otra manera. Hacer un dibujo y después. Otra cosa importante es que cada uno de estos elementos es simétrico, entonces tiene que tener su eje de simetría. Entonces déjenme cortar esto. Entonces ahora, si el elemento nos reconoce el punto medio, voy a extender esto 3 milímetros. Fíjense que no se nota el tipo de línea que es, entonces clic derecho, Properties, y aquí donde dice la escala de la línea le pongo 0,5 y con esto, fíjense, todavía no, voy a extenderla un poquito hacia abajo y ahora ya se ve el tipo de línea. Entonces este nuevamente habría que hacer un array con centro, los dos elementos, ya tengo el tipo de línea. Fíjense que si yo quisiera borrar alguna de estas líneas no podría hacer, entonces nuevamente manteniendo el array seleccionado aprieto el comando explode y borro las líneas que quedaron superpuestas y aquí nuevamente extiendo y ahora se ve claramente cuál es el tipo de línea de la figura. Espero que les sirva y puedan hacer la entrega.